Hola, ¿qué tal muchachos? Voy a hacerles un pequeño recuento de lo que vimos en clase. Vamos a mirar las medidas de tendencia central para datos agrupados y vamos a considerar la siguiente tabla. Es una tabla donde se van a registrar las edades de un grupo de personas. Aquí tenemos la columna de las edades, vamos a considerar la marca de clase. Recuerden que se representa como X sub I, frecuencia absoluta, F sub I, F minúscula, la acumulada, frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula sub I, y tenemos la primera clase de las edades comprendidas de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50 y de 50 a 60. Y aquí al final colocamos el total. Como pueden observar ustedes, se dan cuenta que la amplitud de cada clase es de 10. Ahora, para hallar la marca de clase, sumemos el límite inferior, observemos la primera clase, que 10 a 20. Entonces tomamos la suma de 10 más 20, límite inferior que sería 10, límite superior que sería 20, lo sumamos y lo dividimos a la mitad. A la mitad porque recuerden que la marca de clase es el punto medio de cada clase. Entonces tenemos la suma 30 entre 2, eso equivale a un 15. Ese 15 lo colocamos en la primera marca de clase. Para la segunda marca de clase, para evitar el procedimiento anterior, lo que podemos hacer es sumarle la amplitud a 15. Entonces obtenemos 25, 35, 45 y 55. Aquí en frecuencia absoluta hay 50 personas comprendidas entre 10 a 20 años, personas muy jóvenes, hay 50. Hay 28 personas que van de 20 años a 30 años. Hay 72 personas entre 30 a 40, un poquito más mayores. Hay 38 personas bastante mayores, de 40 a 50 años. Y 12 personas de avanzada edad, de 50 a 60 años. En total, fueron encuestadas 200 personas. Se les preguntaron cuál era la edad que tenían y ellos respondieron su edad de allí. La acumulada. Es ir, como dice la palabra, acumulando cada frecuencia absoluta. La primera pues es 50, la segunda sería 78, sumar 50 más 28, tengo 78, la siguiente sería 150, sumo el 78 con 72 y obtengo 150, la siguiente sería 188 y la siguiente sería 200. Miren que estos dos datos deben coincidir para ir mirando que la tabla vaya quedando bien construida. ¿Ok? Ahora aparece otra columna, X sub I por F sub I. Sencillamente es multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta. Es decir, 15 por 50 obtengo como resultado 150, 25 por 28 obtengo como resultado 700 y así voy continuando y voy obteniendo cada uno de los resultados. Al final, que tenga toda la multiplicación de cada marca de clase con la frecuencia absoluta, hago la suma y en este caso tengo 6340. ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a hallar las medidas de tendencia central. Miren, observen, para hallar la media no es como comúnmente hemos venido acostumbrado a hacerla. Hay que usar para la mediana, para la moda y la media, ahí se están resaltando, eh, unas fórmulas específicas para poder encontrar, ya que recuerden que tenemos datos agrupados y es un poquito más complicado que los datos no agrupados. Para la medida de tendencia central de datos agrupados, para hallar la media usamos la expresión matemática, ya les se las voy a explicar qué significa. Vamos a utilizar la tabla. De la tabla vamos a utilizar esta columna que acabamos de construir. Muy sencillo. Tomemos X1, F1, pero ¿quién es X1, F1? Observemos, X1 sería la primera marca de clase multiplicada por la segunda, por la primera frecuencia absoluta, que eso sería el valor de 750. ¿Quién sería X2? 25. ¿Quién sería F2? 28. Hacemos cada una de las multiplicaciones y colocamos los valores aquí arriba. Quizá F sub, ¿qué significa? Pues el último valor. El último valor lo colocamos aquí, que sería 660. Y lo dividimos entre n. ¿Pero quién es n? Toda esa información la vamos a tener en este recuadro azul que está en sus libros. N sería, o si busquemos aquí n, el número total de datos. Entonces nos vamos aquí, sabemos que el número total de datos es 200. Entonces, al dividirlo entre 200, sumamos todos los valores, 6340, que fue el dato obtenido en la tabla, y lo dividimos entre 200 para obtener una media de 31,7. Así encontramos el valor de